Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros muy queridos hermanos, nuestros muy queridos amigos. Un abrazo en el Señor, deseando que la misericordia, el favor del Señor esté con todos y cada uno de nosotros. Que el Señor hasta aquí que nos ha ayudado, que nos ha bendecido, nos permita en su infinita misericordia disfrutar de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios y seguir su camino, seguir siempre hacia adelante como el Señor pues siempre tiene a bien para nosotros prepararnos y darnos cada día cosas nuevas y cosas mejores. A Dios damos la gloria porque hemos visto su favor, su protección, su bendición. Damos a Dios la gloria porque hasta aquí el Señor nos sigue ayudando, nos sigue llevando en bendición. Como lo dije hace un instante, nos sigue llevando en victoria. El Señor es digno de toda la alabanza, Él es digno de toda la adoración. Y bien hacemos, amados hermanos, en depender y descansar siempre en su bondad y en su misericordia. He querido en esta mañana colocar una foto de una escuela dominical porque extrañamos el estar ahí, extrañamos podernos reunir como iglesia en la casa del Señor, pero me gozo por todos aquellos hermanos que no podemos estar reunidos en el templo, pero sí podemos estar reunidos a través de estos medios para escuchar la palabra del Señor, para fortalecernos por los también actividades que tenemos internamente. A Dios damos la gloria por todo ese pueblo, ese grupo de hermanos, que nos gozamos viéndonos al menos los rostros reunidos para un culto de oración, para un estudio, bueno, para una reunión. Esto es muy gratificante y muy edificante. El Señor, como lo dije hace un momento, el Señor es muy, muy bueno y para siempre es su misericordia. Amados hermanos, en esta mañana quiero invitarles para que nosotros procuremos estudiar la palabra. Vamos a estudiar la Santa Biblia, vamos a estudiar la palabra del Señor y en esta ocasión, amados hermanos, vamos a ubicarnos en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Carta del apóstol Pablo a los colosenses. Vamos a tratar de estar ahí disfrutando de la bendición de Dios. Y le invito por favor para que nos ubiquemos también. Le voy a transmitir Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6, luego estaremos orando. Padre, vamos a orar primero. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero presentarte en este momento mi vida y la vida de todos y cada uno de los hermanos que estamos, Señor amado, en esta oportunidad reunidos para estudiar tu palabra. Te pido por favor que nos bendigas, Señor, que de mi parte me concedas tu gracia, tu luz, tu sabiduría, tu autoridad, tu denuedo para hablar de ti, Señor. Y que esta palabra pueda que calar allá en el corazón, satisfacer y saciar la necesidad del oyente, de los hermanos, de los amigos. Señor, quieras tú salvar las almas a través de esta predicación, afirmar los principios en medio de tu pueblo y Señor, que todos seamos unidos bajo la cobertura tuya y la bendición de tu Espíritu. Toda gloria y toda honra sea para ti. Te pido, Señor, que limpie los aires, que permitas que haya una buena transmisión, Señor, que no haya inconvenientes ni estorbos y que toda la gloria sea para ti. Extiende tu mano de poder para que mientras explica tu palabra, tú hagas milagros, señales, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Bueno, mis amados, en esta hora pues vamos a
a estar estudiando una enseñanza. Quiero entregar una enseñanza que el Señor pues me ha entregado y asimismo pues yo la quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Esta enseñanza tiene como título Cristianismo evidente. Cristianismo evidente. Bueno, antes de empezar quiero saludar a los hermanos que ya reportan sintonía. Nuestro hermano Andrei Hernández, Dios me le bendiga, muchas gracias por su saludo. Saludo para usted y su familia. Nuestro hermano Alfonso Suárez y nuestro hermano Richard Bonilla. También saludamos a Sayis Márquez, Dios le bendiga. Y les invitamos para que estén ahí en esta enseñanza y si quieren compartirlo, bien lo pueden hacer. Compartir este link para que otras personas también puedan participar de este estudio bíblico. Les dije que vamos a hablar acerca del cristianismo evidente. Tenemos ahí en la imagen, amados hermanos, una diferencia de cultivos. Los terrenos pueden ser similares, pero hay una gran diferencia, y es que al lado derecho vemos un cultivo organizado, preparado y fructífero. Al lado izquierdo vemos un abandono, un deterioro, no hay un cuidado de la tierra y por ende se ven escasas algunas plantas que están hasta ahora germinando de maíz. Entonces, amados hermanos, con base en esta imagen vamos a entrar porque ellas nos están presentando el objetivo hacia dónde hemos de ir en esta enseñanza. Entonces, amados hermanos, lo primero que quiero compartir es lo que significa evidencia. Evidencia. La evidencia viene del latín evidentia y pues se relaciona o significa aquello que permite indicar una certeza manifiesta, que resulta innegable y que no se puede dudar. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, que evidencia es aquello que no se puede negar, que es palpable, que es inobjetable. Ahora bien, en el libro de los Hechos encontramos, amados hermanos, que a la iglesia de Antioquía, a los hermanos de Antioquía, dice la palabra que fue los que por primera vez se les llamaron cristianos. Cuando se estudia ese pasaje, ahí lo que quieren transmitir es que era como si le dijeran los pequeños Cristos. ¿Por qué le llamaban pequeños Cristos? Porque su conducta era muy diferente a la de los demás. Su conducta era totalmente acorde a las enseñanzas de Cristo, al Evangelio de Cristo. Y entonces, por eso allá se les empezó a llamar cristianos, pequeños Cristos. Esto es lo que el Señor espera, porque Pablo escribe a los Efesios diciendo que el anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a la altura, a la plenitud de un varón perfecto. Ahora, como parte introductoria también podemos entender, amados hermanos, que la evidencia espiritual la conoce solo el Señor. Es decir, es verdad que nadie puede objetar, juzgar, señalar si una persona tiene o no tiene comunión con Dios, porque eso solamente lo sabe Dios. Es que ni siquiera podemos tácitamente argumentar que una persona, porque tiene un muy buen hábito devocional, por eso es más espiritual. Porque es que la Biblia dice que el único que pesa los pensamientos y los corazones es el Señor. O sea, el Señor es el único que sabe
profundidad, qué intimidad espiritual realmente tiene una persona. Solamente Él lo sabe. Pero hay otras cosas que sí el entorno está llamado a calificar. Y eso es lo que precisamente queremos hablar en esta mañana, o lo que la Biblia nos quiere presentar. Porque la evidencia que el mundo conoce es aquello que puede verificar. O sea, nadie puede verificar realmente si una persona es salvo o no. Por eso el Señor, allá en el Evangelio según San Mateo, dijo que no juzgáramos. O sea, ninguno de nosotros tiene la facultad para decir usted es salvo o usted es perdido. Ninguno. Solamente Dios lo sabe. Porque pueden haber muchas sorpresas. Pero lo que sí se puede verificar y juzgar es la conducta. Ahora, desde ese punto de vista, se evidencia qué calidad de espiritualidad tiene una persona. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Por sus frutos. O sea, para yo tener una visión, una panorámica de cuál es la vida espiritual de alguien, ¿cómo se va a conocer? Por el fruto, por el tipo de vida que lleve, por la conducta, por la manera de expresarse, en especial por la manera de reaccionar ante ciertas situaciones. Ahí es donde se prueba realmente qué clase de espiritualidad tiene. Y eso es lo que el mundo o la gente, el entorno siempre está juzgando. Que muchas veces, hoy en día, a veces se tiende a irse a los extremos. Algunos quieren aparentar tanto que no tienen un verdadero testimonio, pero en una reacción se da cuenta que no era como aparentaba, es que estaba simulando. Y entonces dice, es que yo me hago eso así para guardar el testimonio. No, eso no es guardar el testimonio, eso es guardar una apariencia. El testimonio es algo que sale del corazón. Y están nosotros que dicen, no, el apóstol Pablo dijo que yo no tengo por qué estar preso de por el que dirán, que mi conciencia es limpia. Si mi conciencia no me acusa, no importa yo lo que haga, que cada quien se salve como quiera. No, esos dos puntos, esos dos extremos son nocivos, porque Pablo dijo también, si por yo comer carne mi hermano va a tropezar, entonces yo no como carne, porque yo cómo voy a ser estorbo para que una persona que Cristo dio su vida por ella y la salvó por mi mala conducta o por mi supuesta madurez espiritual, voy a actuar y otros van a caer. En ese sentido, por eso es que es conveniente ir por el centro. Ahora bien, miremos algo más para ya ir entrando en lo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, y en esta mañana el Señor nos recuerda a nosotros para que procuremos ser cristianos evidentes, para que procuremos tener un cristianismo evidente, no un cristianismo solamente de palabras, sino que sea tangible, que sea innegable. Y entonces, mire, amados hermanos, que el apóstol Pablo comprendió muy bien esta visión. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo, él en la mayoría de sus escritos, la mayoría de sus cartas, por lo general divide sus cartas en dos esferas que las une, hace una amalgama porque no pueden estar separadas. O sea, yo no puedo tener una muy buena teología o un muy buen conocimiento de Dios y tener una pésima práctica, porque entonces algo pasa ahí. O viceversa. Yo no puedo pretender ser una persona muy espiritual, pero en mi relación con mi entorno ser totalmente contrario al Evangelio. No. Tiene que haber, amados hermanos, de una forma natural, esa armonía entre el conocimiento y la práctica del Evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo presentó. Siempre en la gran mayoría de los escritos, en la primera parte, hace una exposición teológica de la razón de la convicción de la fe,
de los principios espirituales y luego presenta esas formas prácticas que deben demostrar que su conocimiento es real. Santiago condensa esto diciendo, la fe sin obras es muerta. O sea, si yo tengo fe, la debo expresar con obras. No para que me vean, sino como algo natural. Entonces, amados hermanos, vamos a entrar ya en lo que el apóstol Pablo nos quiere presentar. Vamos a hacernos una serie de interrogantes, de preguntas. Y amados hermanos, en ese caso, dice, vamos primero al pasaje, dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, esto es lo que encontramos aquí en el versículo. De ahí que podemos extraer, ¿qué es lo que se puede evidenciar? ¿Qué es lo que se debe evidenciar? Dos cosas encontramos aquí, amados hermanos. Número uno, encontramos, amados, la fe en Cristo. Y la fe en Cristo, ¿qué es lo que se debe evidenciar, hermanos? La profesión pública. Hermanos, hoy en este pluralismo religioso, político, social, hermanos, hoy en día hay tantísimas tendencias, ideologías, por ejemplo, de género, que son totalmente anormales, que son totalmente contra naturaleza. Mas, sin embargo, esas personas que adoptan esas tendencias lo promueven públicamente y procuran ganar adeptos. Y si el mal, si lo que va contra la palabra del Señor no se avergüenza de sus maldades, ¿por qué una persona quiere mantenerse en secreto? ¿Por qué un cristiano quiere mantenerse en secreto? Porque un cristiano, por ejemplo, hoy en día es muy común que, hermano, ya, sobre todo la juventud, ya no quiere llevar la Biblia al templo, porque supuestamente la tienen en el celular. No, pero es más cómodo aquí. Aquí tengo hasta una biblioteca. Sí, eso es verdad. Yo también tengo una biblioteca en mi celular. Claro, en un momento dado, usted llega a un hogar y usted puede usarla en cualquier momento. Eso es verdad. Pero una cosa es que yo la use y otra cosa es que reemplace el libro, que yo desplace el libro. Porque detrás que hay es que no quiero que me identifiquen como cristiano. Porque esta nueva generación quiere ir cada vez más cerca de la raya que limita entre el mundo y la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere que el mundo le señale como, ay, usted es un evangélico, ay, usted es un aburrido. Entonces, por eso muchos jóvenes cristianos quieren que en las iglesias le admitan que pijamadas, que lunadas. Quieren los novios estar saliendo como los novios del mundo. Hoy muchos jóvenes dicen, pero ¿y qué tiene de malo? Yo quiero tener novia. Y a veces hasta novios inconversos. Y quieren que se les admita como si fuera normal. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo ofrece. Pero no hay esa evidencia. Se supone que cuando una persona acepta a Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo recuerdo, amados hermanos, que en mi caso, yo era un enemigo del evangelio, era un blasfemo del evangelio. Y como prácticamente fui el primer cristiano en mi familia, que era o es de una tendencia muy religiosa, pues para mí era vergüenza que me vieran que supieran que yo estaba yendo a una iglesia y eso. Pero precisamente Dios trató conmigo con una persona que en ese momento las personas
de tendencia homosexual no eran tenidas como hoy en día se les tiene como lo máximo, no, se les señalaba como lo que corresponde, es contra naturaleza. Pero yo veía que ellos promovían siempre su orgullo gay. Y yo dije un día, pero mira, estas personas que van contra la naturaleza, contra su propia identidad y se sienten agradables y promueven, ¿yo por qué me voy a avergonzar si más bien estoy dejando de hacer cosas incorrectas? Estoy dejando de ser un pecador. Y eso me motivó a valorar el sacrificio de Cristo, que Él no se avergonzó de mí, me vino a buscar cuando estaba muerto en delitos y pecados, cuando estaba hundido en el fango, en la maldad, como a todos los que hoy por la gracia del Señor somos salvos. Por eso, cuando una persona no evidencia que es cristiana, es porque algo falta ahí. Quizá le gusta el Evangelio, quizá es simpatizante con el Evangelio, pero no ha nacido de nuevo. Porque cuando una persona nace. O sea, cuando una mujer está gestando, se sabe que hay una criatura, hay un bebé en su vientre, pero está ahí. Se ve solamente la forma. Pero cuando nace, se ve. Aquí está la nueva criatura. Y ella empieza a existir con todas las facultades de un ser humano, de un ser vivo. Ella ya empieza a llorar, ella ya empieza todo, a comer, a respirar, todo. Lo segundo que se puede evidenciar y que se debe evidenciar es el amor por los santos. ¿Esto a qué se refiere? A una identidad con la iglesia. Amados hermanos, es tan lamentable personas que aceptan a Cristo y nunca se les ve en una iglesia. Hermanos, mire que muchas campañas que se hacen evangelísticas, muchas personas pasan al altar. En algunas ocasiones casi presionadas por creyentes o por familiares. Vaya porque se tiene que arrepentir hoy. Y muchas veces pasan al altar presionados para quitarse encima a ese que le está presionando. Y allá repite como un lorito una oración. Y sale. ¿Y sale a qué? A seguir su propia vida. Porque él no quiso. Él pasó porque lo obligaron, pero él no quería pasar al frente. Él no quería aceptar a Cristo. Él no quería. Mientras una persona no quiera ser cristiano, hermano, el evangelio no es obligado. Y lo mismo, si yo he aceptado a Cristo, si Cristo ha empezado a gobernar mi vida, la Biblia dice que yo debo reunirme con los limpios de corazón, con los que invocan su nombre, que yo debo participar de la congregación de los santos. Cuando una persona es tocada por la gracia de Dios, cuando esa soberanía divina que está paseándose por todo el mundo, esparciendo la semilla de la salvación, y aquel corazón que admite ese favor, esa lluvia de la gracia de Dios, entonces percibe el amor maravilloso y el perdón de Dios en Cristo Jesús. Pero como dice la parábola del sembrador, tan pronto una persona escucha el evangelio, Satanás envía sus emisarios. Y por eso hay muchas falsas doctrinas que en vez de salir a evangelizar, salen a buscar cuál está recién convertido para decirle, ay, qué bueno que usted aceptó al Señor, pero qué lástima que usted se metió en esa iglesia, por ejemplo, de 3 cabezas. No, así no es. Y viene y le inyecta el veneno de la herejía, de la mentira. Eso, hermanos, es porque es importante nosotros tener amor, tener identidad. Porque si no, uno será presa de cualquier mentira del diablo y terminará uno por allá, hasta después negando al Señor. Pero si uno se identifica con la iglesia, hermano, uno va hacia allá. Uno persevera.
y uno va, hermano, eso sí es algo que a mí me ayudó muchísimo. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo llegaba a la casa y verificaba todo, porque como yo decía que los evangélicos eran unos mentirosos y todo eso, pues entonces yo llegaba a la casa a repasar todo lo que había notado en el culto, pero en la Biblia católica. Y resulta que la Biblia, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, que está escrita en un lenguaje no castellano como la Reina Valera, que es un lenguaje de la cultura española, sino que está escrito en un lenguaje latinoamericano, pues hay palabras mucho más claras y abiertamente están muy comprensibles. Y entonces ahí llegaba y me ponía yo a transcribir y a mirar y resulta de que yo lo que estaba haciendo era hundiéndome más y más la espada del Espíritu en mi corazón para que muriera este mundo y naciera para Cristo. Y ese buen hábito lo adquirí y me ha ayudado. Me ha ayudado, ¿por qué? Porque siempre hay que verificar en la palabra lo que se dice. Lo que se dice. Entonces, cuando usted y yo tenemos un contacto personal y permanente con la palabra del Señor, aunque salgan gente hablando cosas raras, hoy en día hay muchas doctrinas y de cosas raras, hermano. ¿Por qué hay tantas iglesias que se dejan engañar con la unción de la risa, con la unción del escupido, con la unción de la saliva, con la unción de la escoba? Porque no leen la Biblia. Pero si leyeran la Biblia diría, yo no estoy en una iglesia, yo estoy en una guarida de demonios, cueva de ladrones es esto, sinagoga de Satanás, me voy de aquí. Si las personas que hoy están en una falsa doctrina, cuando tuvieron la oportunidad de decidir si escuchaban a Dios por lo que decía su palabra o escuchar a aquel intérprete equivocado de la palabra, hoy no se hubiera endurecido su corazón y hoy estuvieran alabando al Señor en una congregación de sana doctrina. Y quiero aclarar, sana doctrina no es solamente creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es parte de la sana doctrina. La sana doctrina es todo el conglomerado de principios doctrinales del Evangelio que está incrustado en todos los libros de la Biblia, en toda la Biblia. Eso es sana doctrina. Y la sana doctrina incluye todo lo que es los mandamientos, la santidad personal, el servicio a Dios, el sostenimiento de la obra del Señor, la comunión con Dios, la obra social. Todo eso es sana doctrina. No solamente porque entonces los católicos romanos serían sana doctrina, porque ellos creen en la Trinidad, aparentemente. Entonces, por eso es tan importante, amados hermanos, tener una identidad con la iglesia, porque eso va a crear un vínculo maravilloso del amor. Nosotros somos parte de la familia más grande de la tierra, se llama la familia de Dios, la iglesia. No como una secta que se llama así, la familia, los hijos de Dios. No, no, no. Me refiero a la familia de Dios, es decir, a la congregación de todos los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Amado hermano y hermana, eso usted y yo lo debemos evidenciar. ¿Saben las personas que nos conocen que somos cristianos? No solamente porque lo decimos, sino por nuestra conducta. ¿Lo saben? ¿O somos cristianos a la secreta? Eso es algo que nosotros debemos evaluar. Vamos a mirar otro aspecto. ¿Qué me motiva a mí para practicar un cristianismo evidente? ¿Qué me motiva a mí o qué me debe motivar a mí para tener, hermanos, yo esa facultad de ser un cristiano evidente? O sea, una persona que no tenga que decir, pero créame que yo soy cristiano, sino que sea innegable. Dice el versículo 5 de la palabra del Señor. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que me motiva a mí?
para yo mantener un cristianismo evidente? La esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Es algo que me debe motivar a mí. Porque, amados hermanos, toda persona que se enfila en algún movimiento, sea político, sea militar, sea delincuencial, sea espiritual, sea económico, sea del índole que sea, debe tener una motivación. Aún para emprender el proyecto el que ocupa, bueno, es una opinión personal. Para mí, el segundo proyecto más importante de la vida es con quién se va a casar. El primero es dónde vas a pasar la eternidad. Por eso la decisión más importante es, ¿eres cristiano o no lo eres? ¿Eres de Dios o eres del diablo? ¿Eres de Dios o eres del mundo? Pero no puedes ser del mundo y así querer ser cristiano. No puedes ser servidor del diablo y así querer ir al cielo. No, no. Si a usted le gusta el infierno, pues siga viviendo como el mundo dice, siga haciendo lo que el diablo le dice, siga viviendo lo que su pensamiento le dice. Siga así, que te espera el infierno. Ese es tu destino y no porque alguien se lo puso. Usted lo escogió porque usted quiere vivir según sus pasiones, según este mundo y según la vanagloria de la vida. Pero si usted quiere un destino que sea el cielo, la patria celestial, el gozo eterno, la paz eterna, entonces decídete por Cristo y permanece en él. El segundo, si usted quiere pasar una vida maravillosa, tener una familia preciosa, pues abra bien los ojos, ábralos bien y utilice la materia gris que Dios nos dio para decidir. Usted, joven, señorita, que está soltero, no se base por las curvas ni por el billete. O usted, hay muchos padres que a sus hijas lo primero que le preguntan es, ¿y quiénes son los papás? ¿Sí tienen plata? Porque yo ni crea que yo le he estado ayudando para que se vaya con un limpio. Hay muchos padres, y aún cristianos, que les basta simplemente es que vengan de vez en cuando a culto, pero mire a ver en qué llega, si llega a pie, si llega en cicla, si llega en carro, mire a ver qué ropa tiene, porque no, yo no quiero el mal para mi hija, yo quiero que mi hija se vaya con un magnate que, mejor dicho, que le dé todo lo que quiera. Sí, pero ¿por qué no le evalúa más bien qué clase de persona es? ¿Por qué no le evalúa cómo trata a la mamá, cómo trata al papá? Porque si trata mal a los padres, ay, pobre criaturita, la mujer que se va a casar con ese hombre. Y viceversa. Si es una señorita que no le hace caso a la mamá, al papá, que no, mejor dicho, que no hace ni aseo, no sabe hacer ni una arepa, ay, pobre víctima ese pobre hombre que se va a casar con esa mujer, porque no va a servir para nada. Entonces después van a venir los problemas, le van a echar la culpa a Dios y después se separan y entonces dicen, ¿es que acaso Dios obliga a alguien que esté todo el tiempo prisionero de un demonio? ¿Y es que acaso quien escogió el demonio no fue usted? Entonces, por eso, la segunda decisión más importante es con quién se va a casar. Piense bien, evalúe. No diga, ay, es que esos ojos tan hermosos, es que como me dice, eso no sirve para nada. Mire las reacciones, mire si es realmente un cristiano o no llega ni a crispeta, mire a ver cuál es la reacción que tiene. Porque si reacciona, por ejemplo, a los que de pronto me escuchan que tienen por ahí un noviazgo, ¿usted ya le dijo no? Jovencito, ¿usted ya fue capaz de decirle no a su novia? Ay, papi, yo quisiera que me regalara tal cosa. ¿Usted ya le dijo no o siempre le dice sí? En el matrimonio tendrá que decirle no. Y si usted nunca verificó, ¿usted ha visto la reacción? ¿Se echa a morir? ¿O le dice que como sea tiene que traerle eso? Y viceversa. Si él le dice, ay, mi amor, dame un beso, que nadie lo sepa. ¿Usted ya le dijo no? Y si le dijo no, ¿cuál es su reacción? Bendito sea el Señor. Por eso es que
lo que motiva a un cristiano para ser evidente no es que el pastor le diga, tiene que estar acá. Tampoco es que, no es que yo soy líder de la iglesia y porque soy líder entonces me toca guardar el testimonio. No, eso es ser un hipócrita. No es tampoco en el caso de los jóvenes porque los papás lo obligan. Porque si usted lo actúa así, usted es 3 veces hipócrita, porque el día que se vaya a la casa y se case, usted no mete a Cristo a la casa, se lleva el diablo para la casa. No es nada de lo que lo pueda uno presionar. Es mi esperanza de ser salvo, mi esperanza de estar un día con el Señor. Esa es la motivación. ¿Por qué nosotros nos vestimos con pudor y modestia? ¿Porque es una doctrina del movimiento? Error, error. Porque si fuese así, los musulmanes a las mujeres las obligan a vestir muchísimo más cubierto y a pena de muerte. Entonces, ¿por qué usted, amado hermano, dama, caballero, niño, por qué usted y yo debemos ser evidentemente cristianos para que nos vean o porque digan que somos del movimiento? No, nosotros debemos evidenciar que somos de Cristo. Y los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Esto no quiere decir que uno no sienta, no. Eso es algo natural. Usted y yo tenemos que batallar todos los santos días contra nuestra concupiscencia. Por ejemplo, si una hermana que antes de conocer a Cristo le gustaba provocar mucho a los hombres, usted va a batallar con eso. Y por eso hay muchas hermanas que les cuesta ponerse una ropa que no sea tan estrecha. ¿Por qué? Porque es que su batalla es que yo quiero que me miren que yo sí soy la que más paro tráfico. Que cuando me pasen a recoger la ofrenda, que sepan que va una mujerón ahí. O viceversa. O sea, hay muchísimas cosas que están ahí y que hay que batallar, que hay que hacerlas morir por la obra del Espíritu Santo. Que están ahí como león agazapado. Pero si yo mantengo mi mirada puesta en el Señor, como dice Pablo a los Colosenses precisamente en el capítulo 3, si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, sí, o sea, nosotros debemos evaluar qué eran las cosas que desde el punto de vista de la concupiscencia nos arrastraban cuando éramos inconversos. Y hay que prestarle el ojo, porque por ahí el enemigo lanzará esos dardos para activar eso. La mujer que era chismosa, la mujer que era entrometida, la mujer que si el marido se ganaba el mínimo, ya se lo ha gastado en una semana y el resto fíe aquí, fíe allá y no paga. ¿Y será que hay cristianos así? Bastantes. Si no, pregúntele a las tesoreras de las iglesias cuántos hermanos están ahí en la lista de los morosos hace años. Y pídele, hermano, mire, ¿cuándo se pone a poner de acuerdo? ¿Y cómo se le ocurre? ¿Yo cuándo le pagué eso? Hermano, ya se le olvidó, porque tienen la costumbre de pedir prestado y no pagar. Pedir prestado, présteme, por favor, esta pala, se la quitó. Présteme este libro, se le perdió. Présteme esto y no lo devolvió. O lo dañó y no lo pagó. Cosas así, hermano. Puntos suspensivos, dejémoslo ahí, porque si no, nos detenemos mucho en este punto. Entonces, ¿qué me debe motivar a mí para ser un cristiano evidente? La esperanza de la vida eterna. Esa es, o esa debe ser mi motivación. Esa. Agradar a Dios. Saber que un día yo me voy a encontrar cara a cara con mi Salvador. Y quiero escuchar su dulce voz diciendo, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no, Dios nos guarde y nos libre, pretender hacer las cosas para que nos vean. Por ejemplo, ¿qué tal uno orar, Señor, solamente dame unción, úsame para que me vean con milagros? ¿Y yo qué? Y entonces el día que me tenga que partir a la eternidad, Señor, aquí estoy, permíteme, aquí llegó tu siervo, abre las puertas, Señor, prepara
una caravana de recibimiento para tu siervo, que tú lo usaste haciendo grandes proezas y maravillas. Y el Señor va a decir, ¿usted quién es? Señor, ¿cómo que quién soy yo? Acuérdese, Señor, que usted me usaba con milagros, yo profetizaba en tu nombre, yo echaba fuera demonios. Eso yo era un evangelista itinerante. Y el Señor va a decir, yo no lo conozco. Usted era un hacedor de maldad, yo no lo conozco. Haga el favor y apártese de aquí. No, hermanos. Nuestra motivación debe, en primer lugar, siempre debe ser la salvación de nuestra alma. Eso debe ser lo que debe estar en primer lugar, la salvación de nuestra alma. Gloria al Señor. Miremos qué otra cosa nos enseña aquí la palabra. ¿Cuáles son los alcances de la evidencia? O sea, ¿hasta dónde Dios quiere que usted y yo procuremos tener un cristianismo evidente? ¿Hasta dónde? Gloria al Señor. Mire, amados hermanos, que la palabra del Señor nos muestra ahí claramente. Permítame, le presento la Biblia. Versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis esta gracia. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, ¿qué espera Dios o hasta dónde quiere Dios que llegue nuestra evidencia? En dos aspectos. Dice global, o sea, que mi evidencia llegue a todo el mundo. Miren, hermanos, que ahorita con estos medios de comunicación, usted puede en su Face, por ejemplo, subir una reflexión, porque usted es un amante del Señor y quiere la salvación de las almas. Usted puede subir, por ejemplo, una reflexión. Y esa reflexión puede llegar al otro lado del mundo. Y hasta allá llega la evidencia. Dios puede tocar a alguien por allá lejos. Dios quiere que la evidencia del Evangelio sea conocida por todo el mundo. Porque la Biblia llama a la iglesia la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo. Pero también nos habla desde el punto de vista individual. Y desde el punto de vista individual, amados hermanos, esta evidencia se debe basar en dos cosas que son evidentes. Número uno, la fructificación, y número dos, el crecimiento. Fructificación y crecimiento. ¿Recuerdan la imagen que presentamos al iniciar? Los dos campos. ¿Por qué un campo está enmontado? ¿Por qué un campo pareciera abandonado? ¿Y por qué el otro está florecido y fructífero? Por el trabajo. Quizás nadie vio al campesino trabajar, pero ¿cómo se sabe que trabajó? Por los frutos. Por los frutos. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos la obra de Dios, que Dios desea trabajar en nosotros. ¿Cómo lo hace? La Biblia dice que nuestro corazón es como una tierra y que espera que sea tierra fructífera, que dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Es decir, no todas las personas van a fructificar igual, no todas las personas van a tener los mismos dones, los mismos talentos, los mismos ministerios, no todos van a servir para lo mismo, pero todos estamos llamados a ser útiles. Todos debemos fructificar y todos debemos crecer. Hermanos, nosotros debemos evaluarnos. La evaluación es muy importante. Mire que hoy en día la mayoría de las empresas, aún las microempresas, basan su desarrollo precisamente en la evaluación. Si no se hace una evaluación, se va a seguir cometiendo los mismos errores. Si no se hace una evaluación, bueno, por ejemplo, permítame colocar un simple ejemplo de
en casa. Amados hermanos, si nosotros estamos afrontando una situación de pandemia, para nadie es un secreto que la economía ha decrecido muchísimo. Estos días daban un anuncio que alrededor del 15 o el 16% la economía decreció, se estancó. Si cuando la economía crece un 7% es porque hubo una prosperidad, mejor dicho, que hace rato no se ve eso desde los tiempos de Uribe, que Dios permitió que bajo ese gobierno Colombia saliera de una situación, de un debacle generalizado y tuvo un crecimiento, se promovió mucho la microempresa, aunque hay muchos cuestionamientos acerca de este señor, pero lo cierto es que Colombia tuvo un antes y un después y eso no se puede objetar. Desde el punto de vista económico, creció muchísimo. Se establecieron muchísimas microempresas y de ahí en adelante ha venido con un rendimiento, un crecimiento paulatino. Hoy en día se está promoviendo mucho la microempresa, pero resulta, amados hermanos, que si no se hace una evaluación y, por ejemplo, un hogar estaba acostumbrado que eso era suculento desayuno, media mañana vaya y cómprale bonjour, si no quiero bonjour, bótelo, y entonces tráigale una manzana, y si no la quiso, pues bótela, y entonces tráigale un banano, y así, y compre allí, compre acá, y cuando usted iba a evaluar, se gastaba casi 1.000.000 de pesos semanales. Y ahorita en este tiempo, los ingresos quizá no sean los mismos. Si no se evalúa que estamos en una situación diferente, por ejemplo, si la mujer de casa no le dice a los hijos, bueno, cuando su papá estaba en una mejor situación, pudimos disfrutar de todo esto y gloria a Dios por eso, pero ahora nos toca restringirnos. Ahora, lo que Dios nos permita, cómaselo y dele gracias al Señor. Pero si por el contrario dice, yo no sé, mijo, la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así que usted nos ha acostumbrado a esto y aquello y yo no sé cómo hará. Y esa pobre criatura sale a buscar qué hacer. Dígame, ¿por qué razón no se puede evaluar y se mira que hay cosas que se pueden cambiar? Si no se evalúa, va a ir a un fracaso financiero en cuestión de meses. Entonces, lo mismo, amados hermanos, la vida espiritual. Nosotros debemos evaluarnos. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro crecimiento? ¿Si estamos, amados hermanos, en el mismo desarrollo que teníamos antes con el Señor o no? ¿Todavía tenemos esa facultad, amados hermanos, de tener comunión con Dios o no? ¿O ya nos olvidamos de Dios? ¿Todavía podemos leer la palabra? ¿Todavía tenemos deseos de orar? ¿Todavía queremos vincularnos a un culto virtual porque por ahora no podemos ir al templo? Debemos evaluar ahora su crecimiento. ¿Se acuerda en qué condición usted llegó? Recuerdo un hermano que él tenía la costumbre de tener la parte de atrás larga. Y recuerdo que alguien se dejó engañar y se pintó el pelo. Y cuando yo llego a visitarlo, entonces la conciencia misma le acusó y me dijo, no, es que me dejé convencer de fulano. Yo le dije, pues la Biblia dice que no se puede hacer negro ni blanco un cabello. Y es que si Dios le dio canas, ¿para qué se quiere tinturar el cabello? Bueno, accedió. Pero entonces, no, él decía, pero el pelo sí, no, porque es que a mi esposa, a mi mujer le gusta verme con la colita atrás. Y yo le dije, si usted realmente quiere agradar a Dios, como usted lo expresa, usted debe negarse. Y la Biblia dice que si mi madre, mi padre, mi hermano, mi mujer, bueno, aún yo mismo me es estorbo,
no soy digno del evangelio, si me es estorbo de continuar en los caminos del Señor. No quiere decir que uno aborrezca a papá y mamá, sino que uno, si el papá y la mamá lo promueven a uno a practicar el pecado, yo no lo voy a hacer, porque a mí el que me salva es Dios, no mi papá ni mi mamá, ni mi mujer, ni mis hijos. Me salva es Dios. Entonces, en ese sentido, se debe poner siempre en primer lugar a Dios. Y entonces, fuimos saliendo y había una reunión ahí, y alguien le dijo, hey, pero si usted quiere ser evangélico, usted tiene que cortarse esas mechas. Le dijo así. Entonces, este hermano que estaba en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento, le dijo, si está en la Biblia, yo me la quito. Y yo dije, pues, quiero decirle que sí está en la palabra del Señor. Tomé la Biblia, demostré allá en Primera de Corintios, donde dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, hermanos, si yo vine del mundo con una costumbre esas, que hoy en día, hermano, hay muchos jóvenes que están todos desubicados y dejándose crecer esas mechas ahí, esos que pelados aquí, ese mechero allá, otros aquí, allá. Hermanos, esas cosas vienen del mundo. Y si yo llevo pasando días, meses y años en la iglesia y yo todavía no soy capaz de cortarme el pelo, hermano, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Tiene que evidenciarse. ¿Sabe por qué? Porque las personas que lo conocen de la vieja vida, cuando era inconverso, ¿qué van a mirar? Las características que tenía cuando era inconverso. Si nosotros no las cambiamos, va a decir, usted es allá, como dicen por ahí en el lenguaje de la cárcel. Usted lo que está es chapeando en la iglesia. Usted está escondiendo detrás de la Biblia. Usted no ha cambiado. Porque la gente del mundo que sirven de instrumentos del enemigo para acusar, saben que es de él. Y dice, no, pero es que usted todavía es de nosotros. Usted todavía es de nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros tratemos de que nuestra evidencia se manifieste en un crecimiento y una fructificación y que alcance muchos niveles inesperados, porque Dios siempre quiere llevar adelante su iglesia. Ahora bien, amado hermano, ¿cuándo aparece la evidencia? Dice el versículo, vamos a mirar el versículo 6, pero en la parte B dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, ¿desde cuándo se empieza a gestar la evidencia de un verdadero cristianismo? ¿Desde cuándo? Mire lo que dice el texto. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, desde el momento en que se oiga a Dios y se conozca su gracia sinceramente. ¿Qué significa esto, amado hermano? Por ejemplo, en especial pasa con aquellos niños que nacieron en el Evangelio o que llegaron desde muy temprana edad al Evangelio. Entonces ellos, cuando llegan a la etapa de la pubertad y a la adolescencia y la juventud, ellos vienen en un contorno cristiano. Para nosotros como padres los hemos educado a vestir como cristianos, ellos saben la Biblia, ellos saben orar, ellos saben los coros, ellos saben los cánticos, pero cuando ya llega la etapa, esta etapa de transición de niño a adulto, a joven, ahí tiene que suceder este impacto. A pesar de que ellos hayan nacido en el Evangelio, a pesar de que ellos hayan hecho quizás de niños la oración de fe, ellos tienen que corroborar esa oración con una vivencia. Ellos tienen que, en el corazón ya de una persona madura, tienen que oír a Dios, tienen que conocer la gracia de Dios, porque de lo contrario, ellos seguirán ahí pues porque están en la casa. Algunos que de pronto sean más obedientes que otros, de pronto, como que le hacen más caso al papá y a la mamá, pero si en su corazón no nace ese amor por Cristo, pues por eso es que ellos se les aburre y por eso usted ve a muchos jóvenes sentados en la iglesia esparramado como si tuviera 3 días de ayuno trabajando y vigilando.
Ay, Dios mío, cansados. Pero salen del culto y eso parecen, hermano, átomos, hermano, impactados. O elevados por allá. ¿Por qué? Porque les falta nacer de nuevo. ¿Será que eso pasa con creyentes o personas adultas? También. Hay personas que por una necesidad, por una circunstancia, puede ser una calamidad familiar, pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido un problema familiar, pudo haber sido una amenaza, pudo haber sido un problema económico, es decir, un sinnúmero de cosas. Eso permitió que llegaran al Evangelio. Pero su intención principal, ¿cuál era? Señor, sáneme. Señor, protégeme. Señor, sálvame. Señor, prospérame. Señor, tráigame mi marido. Señor, cámbiame mi mujer. Señor, esto. Pero note que en ninguna de estas oraciones está, Señor, cámbiame a mí. Señor, yo quiero ser diferente. Señor, yo entiendo que soy parte del problema. No, cámbieme todo a mi favor. Usted no ha visto que muchas personas en conversa dicen, ay, Señor, hermano, pastor, ayúdeme a orar por esto y aquello. Sí, por esto y aquello. Pero es muy extraño aquel hermano, aquella persona diga, ayúdeme a orar para que Dios me cambie. Ayúdeme a orar para que el Señor me restaure. Son escasos. Y Dios bendiga a esos que lo hacen porque Dios será propicio. Pero casi siempre la gran mayoría pide a Dios es cosas, pero no actos en sí mismos. Entonces, eso demuestra que hay personas que de pronto, por ejemplo, vieron el milagro que Dios, por ejemplo, un hogar en destrucción, y el Señor obra un milagro y lo salva, entonces se siente como comprometido. Y ahora me toca ir a la iglesia porque mira, pues Dios sí como que cambió a este demonio, o Dios sí como que me la amansó, me tocó ir, y entonces va a la iglesia, pero con un peso, como con unos grilletes en los pies, se va a la iglesia, no llega temprano, no se gozan las alabanzas, no le encuentra resentido a la palabra, no me las están echando todas, empiezas a buscar excusas, a ver qué hermanita o qué hermanito tiene problemas. No, es lo que yo digo, vea, van allá a hacerle morcillas al diablo, vea. Fulano de tal llegó tarde, fulano de tal no oró, fulano de tal sabiendo que ni diezmó, es que ni ofrenda, es un tacaño. O sea, buscando mirar cualquier cosa para justificarse, no, yo estoy como desanimado, yo no vuelvo por allá. Es que no quiso ir nunca. Se sintió comprometido. Por eso, amados hermanos, como iglesia debemos orar que el Señor se revele a esta generación. Debemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para que esta palabra que está corriendo por tantos mensajes que están corriendo por las redes surtan efecto. Y las personas, hermano, ¿será que Dios puede salvar a través de estas transmisiones? Claro que sí, Dios puede salvar. No se acuerda aquella mujer sirofenicia que tenía a su hija enferma y atormentada por un demonio, que ella fue y le pidió al Señor que la sanara. El Señor ni fue a la casa, ni siquiera oró, simplemente le dijo, váyase, ya como tú quieres, así se ha hecho. O aquel noble que tenía a su hijo gravemente enfermo y con fiebre, y no le dijo, vaya, si usted cree, váyase. Y él se fue creyendo, y cuando llegó a la casa su hijo estaba sano. O como aquel centurión que dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. Y el Señor dijo, oh, qué grande es la fe de este hombre, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermano, claro que Dios puede salvar. ¿Será que Dios me puede sanar? Sí, Señor, Dios te puede sanar a través de un culto de estos, de una enseñanza de estas, de un culto de estos. Dios te puede sanar, Dios te puede bautizar, Dios puede obrar milagros. Recuerde que Dios está sentado en su trono. Dios no está inmerso y recluido en un templo. Cristo lo dijo. Ustedes dicen que es aquí y allá, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Ese con un corazón creyente, hermano. Si usted dirá, pero yo sí me siento desalentado, sin ir a culto, yo no tengo ganas ni de leer la Biblia ni nada. ¿Será que Dios me puede restaurar? Claro que sí. Quiera usted y Dios siempre quiere.
quiera usted ser restaurado y Dios te ministra, Dios te toca, Dios te levanta, Dios te restaura. Que usted se siente atado, es que me estoy inclinando por muchas cosas que a Dios no le agradan. Pues en esta hora usted le va a decir al Señor, Señor, sálvame, Señor, libérame de esta opresión, Señor, pasa un carbón encendido por mis labios, mi boca ya no habla tu palabra, habla un chisme, mentiras. Mis ojos no están viendo cosas justas, sino por el contrario, cosas injustas. Señor, ayúdeme. ¿Y Dios te va a ayudar? Claro que sí. Dios obra milagros. Dios ha estado obrando milagros. Hermano, el diablo ha querido avergonzar la iglesia y decir, los tenemos encerrados, los pastores están muriendo de hambre. Se morirá el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios nunca dejará a su pueblo en vergüenza. Dios siempre obrará. Dios siempre tiene su mano extendida para salvar, para bendecir, para obrar de una manera poderosa sobre todo aquel que quiera creer en Cristo, sobre todo aquel que quiera ver la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios espera? Que usted y yo oigamos. Si me está escuchando alguna persona que no tiene a Cristo, escuche al Hijo de Dios que tiene poder para dar vida a los muertos. Escuche al Hijo de Dios que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La religión no salva, ningún concilio salva, solamente Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ningún santo salva, ni María salva, ni el Papa salva, ni ningún pastor salva, el movimiento no salva, salva Jesucristo. Pero nosotros nos identificamos con esta bendita obra del movimiento misionero mundial, pero porque somos cristianos, porque amamos a Dios. Si usted no tiene a Cristo, acepte a Cristo en esta mañana, pídele perdón por tus pecados. ¿O acaso usted ha visto alguna vez alguna momia de esas, alguna estampita bajarse de allá a hacer algo por ti? Si no puede hacer nada por sí mismo, ¿por qué pones tu confianza en algo que no es? Pon tu confianza en aquel que nos sostiene de su mano derecha, que nos dice, no temas, yo te ayudo, que aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque pases por el fuego la llama no arderá en ti. En ese Dios vivo y verdadero es el que la palabra nos invita a creer. En ese Cristo maravilloso que nos ama tanto, que dejó su trono, su gloria, se humilló a vivir como un hombre santo, sin pecado, y murió como un vil pecador para cargar en sí mismo nuestros pecados, pero que no se quedó en la tumba, ni se quedó allá con esa cara de tristeza y derrota en la cruz. No, Él está sentado a la diestra del Padre, porque suelto los dolores de la muerte, la tumba no lo pudo retener. ¿Por qué? Por cuanto Él es la vida, Él es la resurrección. Ese Cristo es el que te presento en esta mañana. Ese Cristo es el que puede hacer un cambio en usted, amado joven, amada señorita, dama, caballero, que lleva tiempo en la iglesia y sigue siendo el mismo maleado de siempre, los mismos malos hábitos de siempre. Basta ya, hay que hacer un alto en el camino. Es importante darle la oportunidad al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, yo no soy capaz. No soy capaz de dejar esto, no soy capaz de dejar aquello, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Y si le creemos al Señor, si oímos la voz del Hijo de Dios, que retumba en nuestro interior diciéndonos, yo soy la verdad, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí, entonces las cosas se harán fáciles. ¿Por qué? Porque será la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos transforma, que nos renueva. Pero si nosotros vamos a querer cambiar por nosotros mismos, ay Dios mío, usted me puede estar escuchando algún padre de familia que se cansó de tratar de cambiar su hijo y no fue capaz. Me puede estar viendo alguna esposa que se cansó de tratar de cambiar a su marido y no fue capaz. Me está viendo quizás algún hermano que ha tratado de cambiar a su mujer y no ha sido capaz. ¿Y sabe qué? ¿Cuántas cosas hemos querido cambiar por nosotros mismos y no hemos sido capaces? ¿Cuántas veces hemos tenido que ir humillados y avergonzados ante Él diciéndole, Señor, vengo a pedirte perdón porque una vez más he pecado contra ti en esto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos capaces, pero Dios sí es capaz. El Señor sí es capaz de cambiarnos, de transformarnos y de tratar con cualquier persona, porque Él vive para siempre. Y Él, ¿cómo quiere darse a conocer al mundo? A través de la iglesia, a través suyo y mío. Amado hermano, yo le hago un llamado.
No importa que no nos estamos reuniendo, mantengamos en alto los estándares de la santidad. Recuerde que uno de los principales baluartes de esta obra es la santidad. La santidad. Que aunque usted vea una cantidad de modas en los pelos, en las telas, en la manera de vestir, usted quiera ser de ese remanente fiel, de esos 7,000 que no dobla sus rodillas ante Baal, con los cuales Dios cuenta, porque no se nos olvide que el mundo está diciendo a viva voz, necesitamos un hombre, necesitamos alguien que arregle esto. Eso indica que Cristo está a las puertas para levantar su iglesia. Quiero, amado hermano, ir cerrando esta enseñanza. Y quiero presentarle dos frases a manera de conclusión. La primera, vive de tal manera que aún los incrédulos den gloria a Dios a causa de tu testimonio. Cuando no había luz eléctrica, estas lámparas marcaban la diferencia. Y por eso Cristo compara a la iglesia con la luz del mundo. Una luz impacta. Si en nosotros irradia la luz de Cristo, impactaremos al mundo. Pero esta otra frase, que también nos viene muy al lugar, que esta sí la dijo Francisco de Asís, dice: tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas escuchen hoy en día. Hay personas que por más que se les hable del evangelio, siempre van a presentar excusas. Pero yo conozco a fulano, yo conozco a sultano, yo conozco a aquel, yo conozco al otro. O sea, siempre buscarán un argumento para decir el evangelio no es real. Pero si tu vida es un evangelio abierto, ¿cómo podrá objetarlo? Quizá querrán criticarlo, sí. Querrán menospreciarlo, sí. Pero como es una evidencia, es algo innegable, alguien le va a decir: pero es que usted no se da cuenta que ese árbol está fructífero. ¿Usted no se da cuenta que usted mismo se ha alimentado del fruto de ese árbol? Las piedras hablarán en defensa propia de la iglesia verdadera, de la iglesia fructífera. Cabe preguntarnos en esta mañana, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Un cristianismo hipócrita? ¿Un cristianismo aparente? ¿O un cristianismo evidente? Vamos a orar. Yo le invito, amado hermano, para que Dios en esta hora tenga a bien, en su infinita misericordia, permitirnos orar, pedirle a Dios misericordia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero presentarte en este momento, Señor amado, mi vida y la vida de todos y cada uno de mis hermanos, que en esta mañana nos hemos reunido a través de este medio para participar de esta enseñanza. Señor, quiero pedirte que nos perdones las tantas veces, muchas veces, Señor, que no hemos honrado tu palabra, que no hemos evidenciado que somos tuyos. Perdónanos cuando por nuestra culpa otras personas se han desanimado, se han desalentado. Perdónanos, Señor, cuando por nuestra causa tu nombre es vituperado. Te pido en esta hora, Señor, que tengas a bien el restaurarnos. Mira aquella vida que clama para que tú le perdones. Aquella persona que está en esta transmisión o que la verá después, que reconoce que delante de ti necesita su ayuda. Padre, perdónalo. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Lávalo y límpialo con la sangre de tu Santo Hijo Jesucristo. Señor, rompe toda ligadura de iniquidad. Quita toda venda de paganismo, de idolatría, de engaño. Señor, limpia nuestra conciencia de obras muertas. Lávanos más y más de toda maldad. Y permítenos, Dios mío, ver tu gloria de una manera poderosa. Padre, en el nombre de Jesús,
Te presento a aquellos hermanos que están enfermos. Te pido, Señor, por todos aquellos que están en proceso. Te pido por mi hermana Beatriz. Te pido por los familiares de mi esposa, Señor. Te pido por todos aquellos que están postrados en una cama a causa de esta pandemia o de otras situaciones. Sánalos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Aquellos hogares en conflicto, sálvalos. Aquellos hogares divididos, restáuralos. Aquellos hijos rebeldes, Señor, sálvalos. Trata con ellos. Revélate a ellos, Señor. Que ellos puedan oír en su corazón la voz tuya y conocer la gracia tuya. Que no sea el Dios de sus padres, sino que tú seas su propio Dios, su propio Salvador. Te pido, Padre, por la cárcel modelo, por todas estas situaciones que se están gestando allí, por todo ese personal de custodia y de internos que están contagiados, Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Por todo brote de insubordinación, Señor, disípalo en el nombre de Jesús. Reprende la obra del diablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Salva las almas, Señor, y bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, bueno, amados hermanos, quiero saludar a los hermanos que han reportado sintonía en esta mañana y damos gloria a Dios por cada uno de ustedes. Bueno, quiero saludar a nuestra hermana Yurit Galvis, que ha estado participando, nuestra hermana Mildred Ortiz, Marina Ortiz, Yolimar Rincón, nuestra hermana Joana Flores, Dios le bendiga. Quiero saludar a mi madre y a mi hermana también, Dios me les bendiga. Nuestro hermano Oscar Bonilla, Josefa Maya, también pues a Nayibe Galvis, que también ha reportado sintonía, Dios me le bendiga. Bueno, oraremos de una manera especial por nuestra hermana Marta Vega, que casi siempre nos acompaña, pero nos informan que está enfermita. Bueno, hemos orado por los enfermos y creemos que Dios se glorifica, pero luego estaremos orando con nombre propio por ella para que el Señor obre de una manera especial. Quiero saludar a mi querida hermana Beatriz. Gloria al Señor, Dios le bendiga por estar ahí. Y que el Señor siga restaurándola y obrando maravillosamente como hasta aquí el Señor lo está haciendo. Quiero testificar que Dios ha estado haciendo muchos milagros en mi hermana Beatriz Elena Burgos, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Ha estado pasando precisamente en medio de esta pandemia, ha superado unos tratamientos y unas operaciones bastante riesgosas y le ha tocado movilizarse prácticamente día por medio para hacerse una diálisis, y Dios hasta aquí ha suplido los recursos para esa movilización, pero lo más importante, ha protegido su integridad y la de, bueno, su prima Daisy, quien es la acompañante, y quiero dar públicamente gloria al Señor por este milagro tan maravilloso que ha estado haciendo y que sé que lo terminará, porque eso es parte. Dios siempre hace las cosas completas. Confiamos en Dios, en que el Señor obrará maravillosamente. Bueno, mis amados hermanos, un abrazo para todos. Espero que Dios nos haya ministrado a través de esta palabra y que seamos retados a partir de hoy, si lo estamos haciendo, a mantenernos siendo cristianos evidentes. Si habíamos bajado la guardia, vamos a levantar nuevamente las banderas de la victoria en Cristo Jesús, porque el mundo necesita una iglesia pujante, ferviente, llena del Espíritu Santo. Así que, mis amados, una feliz tarde para todos y con la ayuda del Señor estaremos iniciando nuestro culto misionero. Hoy vamos a tener la participación de algunos niños y tenemos culto misionero a cargo de la escuela dominical a partir de las 5:30 de la tarde. Así que, mis amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Un feliz día.